Hola amigos, soy Maite Garrigós, estamos en la Academia Santo Domingo desde Murcia y esto es una serie de colección de unos vídeos porque estamos ante la inminente convocatoria de la prueba tropa del Ejército de España para el ejercicio del 2017. A causa de todos los alumnos que vamos preparando durante ya casi 12 años en diferentes comunidades, tanto en Alicante como aquí, como hemos estado también en Madrid dando clases y en Cartagena. Entonces voy a explicar la segunda parte o esta parte que sería la parte de lengua o de sinonimia que os centra en el ejército de tropa para que tengáis una serie de nociones de qué va este tipo de psicotécnico o cómo aprobarlo. Bien, procedemos a ello. Os he hecho un esquema, un resumen de las clases que damos aquí en la academia y un poco pues después de toda la trayectoria académica que llevo, que ya son muchísimos años, estamos viendo también qué es lo más importante y qué es lo que no. Vale. Nosotros tenemos que dentro de la parte de lengua os entran que son palabras sinónimas. Sinónimas son palabras que significan lo mismo pero se escriben de otra manera, ¿vale? Y luego tenemos palabras antónimas. Palabras antónimas serían palabras que significan cosas diferentes o contrarias. Me explico. Palabras sinónimas. Pues puede decir butaca y sillón, por ejemplo, sería un sinónimo. Palabras antónimas, pues blanco y negro serían unas palabras antónimas. Dentro de los tipos de ejercicios que os entran en la parte de lengua, sí que tenemos que tener claro qué son las definiciones de diferentes palabras que os he explicado. Empezamos. Nosotros tenemos que diferenciar, por ejemplo, en las palabras de lengua, la capacidad compresora adecuada, es decir, tenemos que ir leyendo, porque sí es verdad que hay un vocabulario que da igual que tengamos 3 carreras o 2 másteres, son palabras específicas, un poco complicadas, un poco raras, que no se utilizan a diario, en cuanto al lenguaje igual vulgar o el lenguaje común que tenemos todos. Entonces, ahí existen listas, tanto en internet como en libros específicos de tropa, o algunas que damos en los sitios donde preparamos este tipo de prueba, que sí que nos ayudan a hacer esta prueba mucho mejor. Más o menos estamos hablando de unas 1000 palabras, son un poco más complicadillas algunas o diferentes, que pertenecen a un lenguaje culto en cuanto a expresión nuestra. Bien. También tenemos que saber el significado de connotación y dennotación, es decir, una palabra puede ser utilizada según el contexto donde esté aplicado y luego una palabra puede tener diferentes significados, 4 o 5 también. Entonces, ahí es diferente si te piden que te expliques la palabra según su significado dennotativo o connotativo. Empezaremos también a decir qué tipo de palabras os pueden caer. Todos sabemos que las palabras que se utilizan serían no voy a utilizar, dependiendo de las jergas, por ejemplo, una jerga es el lenguaje que se utiliza en un sitio determinado, es decir, si resulta que somos médicos utilizamos un tipo de lenguaje, si somos ingenieros utilizamos otro tipo. Igual tú vas al médico y te hablan de alguna enfermedad, de alguna bacteria que no tienes ni idea. Igual resulta que vienes con nosotros alguna vez a algún proyecto que hacemos de ingeniería, la consultoría nuestra de ingeniería y tampoco tienes ninguna idea, porque utilizamos técnicos muy profesionales que se utilizan en el lenguaje o la jerga de cada persona. Igual que si te vas, por ejemplo, no sé, si resulta que eres patinador, skater, también en tu término de patinador pues tendrás una serie de términos, o si eres cantante o bailar, etcétera, 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 ¿vale? O si resulta que perteneces a cualquier tribu urbana, pues también tenéis vuestro tipo de jerga. Eso es una jerga. Un dialecto es una especie de lenguaje que se utiliza también, que dependerá también de en qué región nos movamos, dónde nos movamos, a qué pertenecemos. Por ejemplo, en España, pues depende de qué zona estemos, norte, sur, este, oeste, pues existen diferentes lenguas, diferentes dialectos, etc. Dentro de las lenguas, la particularidad de dialecto, ¿vale? Bien, entonces a partir de ahí tenemos también que diferenciar qué es una homonimia o qué es una sinonimia o una antonimia, que son diferentes tipos de palabras que se utilizan de forma más específica para un lenguaje más determinado. También voy a explicar, por ejemplo, qué es un nombre, algo tan sencillo. La definición de nombre sería también una palabra que designa o bien una persona, un animal, una cosa, un mineral, una planta, etc. Los nombres también pueden ser diferenciados según el lexema, según el morfema, es decir, según la raíz y según la desinencia. ¿Qué significa esto? Que todo nombre tiene lo que es una raíz o una palabra y luego tiene unas desinencias, que estas desinencias, que son las terminaciones de cada palabra, pueden cambiar en cuanto al género. ¿El género qué significa? Pues género significa que puede ser masculino, que puede ser neutro. Hay veces que tienen algo más de complejidad porque son epicenos, por ejemplo.
¿vale? Contables o incontables también pertenecerían. Entonces, todo esto. Y luego tenemos otra peculiaridad, que puede ser también un masculino o femenino, dependiendo. Entonces, he puesto aquí algunos ejemplos, que puede ser, por ejemplo, dices, nombre, pues eso, palabra que designa a lo que es un animal, una planta, un objeto, está formado por un lexema o bien un morfema. También puede ser de género, como el masculino o el femenino, o el negativo, por ejemplo, o géneros como ambiguos, como el mar o la mar, o géneros comunes, como la palabra policía o la policía, o epicenos como búho o jirafa, que se refieren a animales, o designación de manera distinta, que son los epicenos, tanto al macho como a la hembra de una especie. Bien, luego los morfemas que pueden ser derivados o no. ¿Qué es un morfema? Pues tenemos morfemas fijos, como la palabra pues, posparto, cochazo, cunita, etc. Morfemas de lugar, por ejemplo, como librería, pasadizo, etc. Luego también podemos tener acciones diferentes. Dentro de los morfemas también que significan acción, como comerciante, abordaje o ceguera. O también pueden significar estos morfemas oficios diferentes. Por ejemplo, palabras como panadero, conductor, etc. O también cosas que significan abundancia. Por ejemplo, recetario, arbolera, marzal, etc. También podríamos tener lo que es la definición de lo que es un sustantivo en nombres abstractos o nombres concretos, ¿vale? Por ejemplo, abstractos es, pues si yo tengo pues azúcar, yo no puedo contar, por ejemplo, los granos de azúcar sí los puedo pesar. Si yo tengo felicidad, por ejemplo, sería una cosa abstracta, porque yo no puedo medir ni pesar lo que es la felicidad, o lo que es la tristeza, o lo que es la apatía. Eso se llaman nombres abstractos. No se pueden medir ni pesar, por ejemplo, porque no tenemos magnitudes ni físicas que nos digan cómo estén. Bien, esto sería otra cosa. Entonces, dentro de todos los nombres que tenemos, pueden ser comunes, propios, animados, inanimados, etc. Esto sería. Seguimos. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es algo que es una palabra corta normalmente que sustituye a lo que es un nombre. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Dentro de los pronombres que indican pues, proximidad, numerales, etc. Los pronombres personales, demostrativos, numerales, etcétera, ¿vale? Lo tenéis en cualquier sitio en internet. ¿Qué es un adjetivo? Pues es un adjetivo algo que te da una característica, ahí acompaña normalmente a un nombre, ¿de acuerdo? Guapo, feo, gordo, bajo, gordo, esos serían adjetivos. Los adjetivos también tenemos diferentes maneras, pueden ser calificativos, etcétera. Normalmente decimos aquí que están determinados para clasificar, tienen género, tienen número y tienen grado, lo que son los adjetivos, ¿vale? Pueden ser superlativos, de igualdad, de inferioridad, etc. Estos serían lo que son los adjetivos, superlativos, etc. Explicativos, los adjetivos, determinativos, numerales, ¿vale? Cardinales, etc. Bien, luego seguimos también. ¿Qué es un verbo? Pues un verbo normalmente es una palabra que expresa o bien una acción, o bien un estado, o bien nos define que en un tiempo en que se desarrolla algo, ¿de acuerdo? El tiempo normalmente puede ser presente, o puede ser pasado, o puede ser futuro. Los verbos también tienen un modo que puede ser indicativo, imperativo, subjuntivo, y también tienen un aspecto. El aspecto puede ser perfectivo o imperfectivo, y también puede tener una voz que sería una voz activa o una voz pasiva. Sí que quiero hacer un poco de hincapié en que es una perífrasis verbal, que significa que hay como varios verbos juntos, normalmente en formas impersonales. Impersonales pueden ser gerundios o participios, infinitivo, gerundio, participio, las tres, ¿vale? Y entonces una perífrasis verbal pues también puede ser aspectual, etcétera, hay muchísimas maneras, ¿vale? Y todo en este caso serían los verbos. En este caso, perífrasis verbales, os he puesto aquí algunas de probabilidad, posibilidad, frecuencia, etcétera, de obligación, etcétera, ¿vale? En este caso también pueden ser incoativas, desiderativas, terminativas, participativas, etc. Vale. Nosotros también aquí tenemos también que es un adverbio, ¿vale? Un adverbio es una palabra invariable de la oración que también no tiene género ni tiene número y tiene o complementa lo que es el adjetivo y lo que es el verbo también, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los tipos de ejercicios que os van a entrar, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis en lo que son los tipo test, pues pueden ser los tipos de ejercicios básicos, pueden ser completar refranes, es decir, tenemos que saber las palabras en infinitivo que hay dentro de ese refrán, qué significan, y luego nos dará una opción A, B, C, D, y tú completas el refrán. Normalmente hay dos palabras, una derecha y una izquierda, y tú tienes dos partes de la oración y tienes que completarlas. Otro tipo de ejercicios es que tú tienes que poner un antónimo, es decir, hay una frase que significa una cosa y tú tienes que poner la contraria.
y tienes varias posibilidades, A, B, C o A, B, C, D, y tú tienes que elegir cuál es la posibilidad, si es la A, la B, la C o la D. Otro tipo de ejercicio de estos tipos de lengua o de lenguaje o de palabras puede ser también una comparación. Este es más tal o menos tal. Entonces, para eso tienes que saber cuál es el significado de las palabras que te pone arriba, o bien la A, la B, la C, la D, ¿de acuerdo? Y otro tipo de este tipo de ejercicios que pueden haber sería también pues, cambiar el orden de palabras que pueden haber en algún psicotécnico para que la frase tenga sentido. Todos sabemos que en español la forma más fácil de una estructura de frase, o deberíamos saber, ¿vale? Perdonadme, sería el sujeto y el predicado. El sujeto es quien realiza la acción del verbo, hay veces que está en la frase, Juan, Pedro, Antonio, María, y luego hay veces que no sale, que está omitido, ¿vale? Entonces tenemos que saber cuál es el sujeto que realiza la acción y luego pasaríamos al predicado o el sintagma verbal, etcétera, dependiendo del tipo de verbo, que ya tiene lo que es el verbo y diferentes complementos tales como objetos directos, objetos indirectos, complementos del nombre, complementos circunstanciales, de cantidad, de modo, de tiempo, de compañía, de instrumento. Hay como 9 tipos distintos de complementos circunstanciales. Por ejemplo, pueden ser, si es un verbo copulativo, pues atributos, etcétera. No voy a ahondar, porque para los psicotécnicos solo con unas pinceladas de qué es la estructura verbal y la estructura gramatical sobraría. Con estudiaros bien la lista de palabras, que sí son un poco más especificativas y complicadas, bastaría, y luego con que tengáis un poco de agilidad mental para saber exactamente si hay en el hueco que os ponen en el psicotécnico es o tiene que ser ocupado por un nombre, por un sustantivo, por un adverbio, por una preposición, etcétera, para completar las frases de manera adecuada y que aprobéis la prueba. Muchísimas gracias por haberme oído y nos vemos. Y espero que aprobéis. Gracias. Adiós.